Romanos capítulo 12, versos 1 al 2 son los pasajes que tenemos en esta hermosa mañana. Romanos 12, versos 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La carta de los Romanos es el magnum opus de Pablo. Es la obra maestra del apóstol. Martín Lutero dijo de esta carta es verdaderamente la pieza más importante en el Nuevo Testamento. Es el evangelio más puro. Vale la pena que un cristiano no solo se memorice palabra por palabra, sino que se ocupe de ello diariamente, como si fuera el pan del alma. Es imposible leer o meditar en esta carta por demasiado. Cuanto más se estudia, más preciosa se vuelve y mejor sabe. Ciertamente la carta a los hermanos en Roma, escrita por el apóstol Pablo, es una de esas cartas que nos enseñan a nosotros la necesidad no simplemente de conocer doctrinas, de conocer la salvación, de conocer qué es aquello que el Señor nos presenta a nosotros como el vehículo por el cual nosotros somos salvos. En este caso, obviamente, es nuestro Señor Jesucristo a través de la fe, y que cualquier otra cosa contraria a esto no es la verdadera fe, no es el verdadero evangelio. Pablo se da la tarea de enseñarnos a nosotros en esta hermosa carta, hermanos, lo esencial del evangelio, lo grave del pecado, lo hermoso del poder de Dios en salvar al hombre, la hermosura de la comunión con los hermanos, sus planes aún con los judíos. Nos enseña, hermanos, que nosotros, como creyentes, de principio hasta el fin, somos de Dios, que de principio a fin la salvación es del Señor. Y es un privilegio poder verdaderamente compartirles lo que yo digo, un pedazo del cielo en esta hermosa carta. Pero para nosotros tener una mejor apreciación, de los versos que vamos a tener en esta mañana, tenemos que verlos a la luz de lo que Pablo ya nos ha hablado a nosotros. Lo que Pablo ya ha presentado previamente en la carta. Estamos en el capítulo 12 y Pablo dijo mucho en los 11 capítulos previos. No voy a leer los 11 capítulos, pero simplemente me gustaría que tuvieran por lo menos un trasfondo de lo que Pablo ha hablado hasta este momento en el capítulo 12, lo cual es muy importante para que nosotros podamos tener un impulso, podamos agarrarnos, anclarnos en algo y podamos entonces arrancar y tener ese impulso. En el capítulo 1, Pablo nos habla que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. También nos dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, contra todo pecado, contra todo aquello que es en contra de Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. También el capítulo 1 nos enseña que esta ira entrega a los hombres a sus propios deseos como su juicio por creer la mentira en vez de lo que Dios ha revelado de sí mismo, no simplemente en la conciencia del hombre, sino también en la creación. En el capítulo 2, Pablo enseña también que tanto el judío como el gentil son iguales de culpables de romper la ley de Dios. Y en el capítulo 3 nos dice que la ley es nuestro maestro. En algunas traducciones dice ayo.
nuestro schoolmaster. Es aquella que nos enseña a nosotros, nos enseña la verdadera condición de los pecadores. También Pablo en el capítulo 3 nos dice que no es por las obras de la ley que el hombre es justificado, más bien que es por la fe en Cristo Jesús. El hombre es declarado justo por las obras de Cristo, no por las obras de nosotros. En el capítulo 4 nos enseña que la salvación por fe es algo que no es nuevo. Más bien, Abraham mismo fue justificado, o sea, declarado justo por la fe. En el capítulo 5, Pablo nos enseña o presenta la evidencia de que todos hemos caído en el primer Adán. O sea, todos, gracias a Adán, mueren. Y también nos enseña y hace un contraste hermoso entre Adán, el primer Adán, y el último Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nos enseña que en Jesucristo, o sea, el segundo o el último Adán, donde Adán tuvo una derrota rotunda, nuestro Señor Jesucristo tuvo una victoria rotunda. La victoria del último Adán se llevó a cabo en las cenizas de la derrota del primer Adán. Nuestro Señor Jesucristo venció donde Adán perdió. Y esto es muy importante para nosotros. Es muy importante el entender que toda la humanidad cayó en Adán. Pero que en Cristo Jesús, todos aquellos que están en Cristo Jesús tendrán la victoria porque nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo todas las exigencias de Dios. En el capítulo 6 nos enseña a nosotros que como nuevas criaturas el pecado ya no es nuestro amo. El pecado ya no es nuestro amo, sino más bien que ahora somos esclavos de Jesucristo. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Jesucristo. Y no simplemente eso, que fuimos bautizados en Cristo Jesús. En la muerte de Cristo nosotros morimos, en su resurrección nosotros somos resucitados. Nosotros, hermanos, hemos muerto al pecado, vivificados al Espíritu, muertos a la carne, vivos al Espíritu de Dios. Ahora, todo esto es muy hermoso, pero hay una realidad que hay en cada uno de nosotros en el capítulo 7. Y Pablo se da la tarea de presentar esto de una manera muy hermosa. Y nos enseña que aunque somos creyentes, el capítulo 7 de Romanos, que aunque somos creyentes, aún todavía el pecado nos aflige como ese cuerpo de muerte amarrados a nosotros. El pecado antes de nosotros estar en Cristo era nuestro amo y nosotros sus esclavos. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, el pecado simplemente viene a ser un residente. El pecado todavía existe en el creyente. Cualquier persona que diga que no peca es un mentiroso y hace a Dios mentiroso, como nos dice el apóstol Juan en Primera de Juan. También, hermosamente, en el capítulo 8, Pablo nos dice a nosotros que a pesar de que nosotros tenemos pecado en nosotros, de que llegan frustraciones, que decimos miserable que soy. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de mente, como dice Pablo? Que decimos que estamos hastiados ya, estamos cansados del pecado como creyente, que le fallamos a Dios muchas veces. Mire, los dos mandamientos más grandes, o en donde se resume la ley, es en dos mandamientos. Amarás a tu Dios con todo lo que tú eres y tienes, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros jamás y nunca llegamos al estandarte que Dios exige de eso. ¿Amamos a Dios perfectamente? Por supuesto que no. ¿Amamos a nuestro prójimo perfectamente? Por supuesto que no. Solo estamos fallando a Dios. Pero sí hubo alguien
que ama a Dios perfectamente y ama al prójimo perfectamente, y ese es Jesucristo. Y le damos gloria a Dios, que es por las obras de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos salvos y no por nuestras obras. Y esto es algo que debe cada creyente atesorarlo en su corazón, que sí pecamos, hermanos, y odiamos el pecado en nosotros, pero en Cristo Jesús ya no hay condenación. La creación entera, nos dice en el capítulo 8 Pablo, que gime y sufre dolores de parto hasta ahora. La creación entera también está esperando el día en donde seamos libres de esta pena que nosotros tenemos. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Como dice el verso 29 y el verso 30 del capítulo 8, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto es un hermoso verso. Cuando Pablo comienza el verso 29 a decir que de antemano los conoció, eso es un verbo, son acciones de Dios. Dios conoció. Es la palabra equivalente en el hebreo, es cuando dice que Adán conoció a Eva y Eva dio a luz a Caín. O sea, la idea es de una relación personal. Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió entrar en una relación con un grupo de personas. Y a este grupo de personas los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él, o sea, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y él continúa el verso 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Nótese que estas son acciones de Dios. Él los predestinó, Él los conoció, Él los predestinó. También nos dice que a esos también llamó. Y a estos mismos que Él llamó, a esos también Él justificó. Y a estos que Él justificó, o sea, declaró justos, a esos también glorificó. Es lo que llamamos la cadena dorada de la salvación. Y esto nos está diciendo a nosotros que la salvación de principio a fin, desde antes de la fundación del mundo, y a través de todo el plan de redención hasta nuestra glorificación, o sea, cuando sea que ya muramos o sea que ya estemos con nuestro Señor Jesucristo porque ha vuelto, todo es Dios. Y a lo último, se nos dice en el capítulo 8, que en vista a esta realidad, nada nos puede separar del amor de Dios. El capítulo 9, Pablo nos dice que no todo Israel es Israel, sino que el verdadero Israel de Dios es el que recibe al Mesías, o sea, al Cristo, nuestro Señor Jesús. También nos dice en el capítulo 9 que Dios, como el alfarero, como el creador, es libre de hacer conforme a su plan perfecto desde antes de la fundación del mundo, y no hay quien pueda cuestionar su plan. Y se nos dice también en los próximos capítulos que Dios no ha terminado con Israel. Se nos dice que las riquezas, la sabiduría, el conocimiento, en el capítulo 11, el conocimiento de Dios son insondables, son inescrutables. Y finalmente, porque de Él, y lo que le llamo el cántico de Pablo, finalmente dice Pablo que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Y con eso termina el capítulo 11. Ahora, con todo ese resumen que le he dado, ¿cuál es la respuesta que merece todo esto? ¿Qué respuesta merece todo lo que Pablo nos ha enseñado hasta ahora en la epístola? Precisamente esto es lo que Pablo nos enseña en este capítulo. ¿Cuál debe ser nuestra reacción a todo lo que él ha dicho previamente?
¿Cuál ha de ser nuestra reacción a tan magnífica iluminación, acción, carácter, poder, plan perfecto y amor de Dios en lo que Pablo enseña en esta epístola? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Eso es lo que Pablo quiere que nosotros agarremos de estos hermosos versos, el verso 1 y 2 del capítulo 12. Y este es un capítulo, hermanos, que nos lleva a responder adecuadamente a la obra que ha sido realizada en nosotros. Yo creo que nosotros como creyentes parece que en ocasiones se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. A veces creemos que Dios quizás nos salvó a nosotros porque éramos quizás un poco menos malos que otros. ¿Puede llegar ese pensamiento a nuestro corazón? Espero que no. Pero quizás sucede. Y tenemos que tener sumo cuidado de que nosotros no pensemos de que nosotros éramos más especiales que cualquier otra persona, sino que más bien que Dios nos salvó a nosotros gracias a su gracia y misericordia. Así que este capítulo nos lleva a nosotros a reaccionar propiamente a tan hermosa revelación, a tan hermosa iluminación a través de los primeros 11 capítulos de la carta de Pablo a los hermanos en Roma. Pablo nos está llamando a nosotros a hacer un sacrificio de vida que resulta en olor grato a Dios y la transformación de nuestras mentes para conocer su voluntad. Con eso dicho, el verso 1 del capítulo 12 dice: por consiguiente, en vista de lo que hemos visto, en vista de lo previo, hermanos, creyentes, coherederos de la gracia de Dios, aquellos que están en Cristo, aquellos que han sido declarados justos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. En vista de esto, en vista de todo, en vista de lo que nos dice el verso 36 del capítulo 11, de que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. En vista de esto, es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. Porque la doxología del capítulo 11 en el verso 36 es en vista a lo que Dios ha hecho. Y con esto, Pablo comienza a presentar en estos primeros 2 versos del capítulo 12 una serie de rasgos que deben existir en el creyente a la luz de las misericordias de Dios por nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Como punto de recordatorio, o punto a recordar. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Bueno, Dios nos ha dado su amor. Él nos ha amado. Él nos ha escogido. Él nos ha llamado. Él nos ha justificado. Él nos ha perdonado. Nos ha adoptado. Él nos ha santificado, o nos está santificando, y Él nos glorificará. Todas estas cosas Dios ha hecho por nosotros. Queridos hermanos, Dios nos salvó de las garras de la muerte y del infierno. Nos sacó de la oscuridad y nos trajo de a la luz admirable quien es su Hijo Jesucristo. Dios ha derramado su gracia por nosotros aún sin nosotros merecerlo. Y a continuación, Pablo comienza a presentar una serie de características que deben existir en todo creyente a la luz de las miles de misericordias que Dios ha tenido con nosotros. A la luz de todo esto, hermanos, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. A mí me gusta cómo Calvino presenta esto. Calvino dice,
Al hablar de cuerpos, Él no se refiere solamente a nuestra piel y a nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Él adoptó esta palabra para poder designar más completamente todo lo que somos, ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos. Hermanos, presentéis vuestros cuerpos, todo lo que nosotros somos, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Queridos hermanos, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismo por completo al Señor. Es nuestros deseos, es nuestra mente, nuestro corazón, es nuestras aspiraciones, es nuestras voluntades, es nuestros planes, es todo, nuestras relaciones, nuestro pensamiento, todo, nuestras palabras, todo en un sacrificio a Dios. Como creyente, en ocasiones, lastimosamente, no traemos a Dios lo que Él se merece. Y es triste. Y presentamos a Él un sacrificio impuro, un sacrificio incompleto, un sacrificio que no busca la gloria de Dios. El autor de los Hebreos, en Hebreos 13, 15 al 16, nos dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios. O sea, mediante Jesucristo. Sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Primera de Pedro 2:5 nos dice, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y nótese el lenguaje sacrificial que tiene Pedro. Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Filipenses 4:18, Pablo nos dice, pero lo he recibido todo y tengo en abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y de nuevo, primera de Pedro 2:20, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Uno puede que diga, voy a la iglesia a dar culto a Dios, dice un comentarista. Pero debería también decir, voy a la fábrica, la tienda, la oficina, la escuela, el garaje, la mina, el astillero, el campo, el jardín, a la cocina, a dar culto a Dios. Esto no quiere decir precisamente estar cantando himnos o pensando en Dios o dando testimonios mientras se trabaja, lo cual tal vez sería un problema de concentración en nosotros, en lo que estamos haciendo, sino hacer lo que se espera de nosotros lo mejor posible, como si fuera o como que es para la gloria de Dios. Yo creo que si nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos el pensamiento correcto de que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, podemos ser mejores en nuestro sacrificio a Dios. Dice, continúa Pablo en el verso 1, que es vuestro culto racional. En otras palabras, es la conclusión lógica. Hermanos, si fuéramos a parafrasear, hermanos, les ruego que debido a lo que Dios ha hecho en y por ustedes, presenten sus vidas o entreguen sus vidas a Dios en agradecimiento a Él, porque es lo que Él acepta. Esto es nuestro servicio lógico. La conclusión lógica es que nosotros debemos a Dios nuestro servicio más consagrado y más abnegado.
Y notemos que nuestro servicio es de vida. No como el antiguo pacto, que eran sacrificios de animales muertos y todo eso. Como dice en Hebreos 10, 20 al 22, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró, o sea, nuestro Señor Jesucristo, para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Un camino nuevo que el Señor Jesucristo abrió. Ya no eran más animales y sacrificios y todo esto que apuntaban hacia Jesucristo. Sacrificio de animales nunca salvó a nadie, sino que apuntaba al sacrificio de Jesús. Y ya que Jesús vino y fue crucificado, su sacrificio aceptado, pues ahora lo que nosotros ofrecemos no son animales y todas estas cosas, ni ofrendas de cereal, ni nada de eso, sino que nos ofrecemos a nosotros mismos. El llamado o el pedido es más grande aún todavía. Para muchos es más fácil entregar un animal y sacrificarlo que entregar sus vidas en sacrificio a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? De agradecimiento a Dios. Y este agradecimiento a Dios se refleja en una vida dedicada a Dios. A mí me encanta el Salmo 116. Salmo 116 es un salmo en donde nosotros tenemos, si fuéramos a ponerlo de esta manera, tenemos miseria, salvación y gratitud. Miseria, salvación y gratitud una y otra vez. Dice el Salmo 16. Nótese la estructura del salmo. Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas. Porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Es agradecimiento por lo que Dios hace, porque Dios le oye. Y mire, nótese el verso 3. Los lazos de la muerte, aquí vemos la miseria. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Y mire la salvación. Invoqué entonces el nombre del Señor diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. Mire su gratitud, clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes, agradecimiento. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Nótese miseria. Yo creía aún cuando decía, estoy muy afligido. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Salvación. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Gratitud. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. El Salmo 116 es un salmo que nos ayuda a nosotros a entender el agradecimiento que nosotros tenemos que tener para con Dios. El salmista estaba en miseria. El Señor le salvó y el salmista está en gratitud. Ese debe ser, hermanos, nuestra vida. Miseria, salvación, gratitud. Miseria, salvación, gratitud. Y ciertamente, hermanos, nosotros no damos el pensamiento propio a esta gran verdad. Douglas J. Moo nos dice, nos entregamos como sacrificios a Dios cuando entendemos su gracia y su lugar en nuestras vidas. Al ofrecer nuestro ser de lo que hacemos de manera ignorante, como animales llevados al matadero, sino inteligente y voluntariamente. Esta es la clase de adoración que agrada a Dios. No puede haber un verdadero servicio
o adoración a Dios sin que la mente sea informada por la revelación de Dios, la cual es la palabra. Nuestra adoración a Dios no es ciega ni autosugestiva. Repito, nuestra adoración a Dios, nuestro servicio a Dios no es ciego ni es autosugestivo. Más bien es objetivo y claro. Como dijo el gran teólogo Chailin. Chailin es un rapero. Adoración sin ortodoxia es idolatría. Y una ortodoxia sin adoración es una fría religión que no tiene a Dios. Muy correcto dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateos 15:8, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Tenían toda la estructura de un servicio lindo y hermoso, tenían todas las bombas y platillos y todo eso. Pero sus corazones, ¿dónde estaban? En Dios no era. De modo entonces, que nuestra adoración a Dios se refleja en un sacrificio de vida para Dios. Y Pablo no se queda ahí. En el verso 2 dice, y no simplemente debemos ser agradecidos a Dios y sacrificar nuestras vidas a Dios, pero también nos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y Dios. Y no os adaptéis a este mundo. Pablo nos dice que no nos moldeemos, no nos dejemos moldear, que no nos sujetemos a este mundo. Si fuéramos a hacer una traducción directa del griego, el verso se oiría de esta manera, y no estén siendo amoldados con a la edad esta. No nos moldeemos, no seamos moldeados, con el mundo. Que el mundo no sea nuestro molde, que no nos adaptemos a este mundo. Esto es una conducta permanente en el creyente. Esto no es algo que hacemos una sola vez. Esto es algo en lo cual nosotros estamos haciendo fuerza constante, en donde nosotros estamos resistiendo constantemente. Esto no es una vez y por todas. Esto es constantemente hasta que muramos o hasta que nuestro Señor venga. Tenemos que resistir el ser moldeados por el mundo, sino ser transformados en nuestra naturaleza más íntima. Dos formas que podemos parafrasear el verso. No adoptéis la moda exterior y pasajera de este mundo, sino ser transformados en nuestra naturaleza más íntima. Y número 2, otra forma que podemos ver este verso, quizás un poco más claro para algunos, no permitáis que el mundo a vuestro alrededor os meta dentro de su molde, sino permitir que Dios forme de nuevo nuestras mentes desde adentro. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema predominante de creencias y valores en cualquier época de la historia humana. Y esta hermosa idea de que nosotros no nos moldeemos al mundo, que nosotros no dejemos que el mundo sea nuestra forma o nuestra manera de nosotros vivir, para nosotros debe ser, esta hermosa doctrina, esta hermosa enseñanza, para nosotros debe ser de sumo gozo. Y en repetidas ocasiones la palabra de Dios nos advierte a que no seamos como el mundo. Una y otra vez la palabra del Señor nos dice a nosotros, no sean como el mundo. A que no nos adaptemos al ejemplo del mundo, sino que más bien que nos llama a separarnos de este sistema de maldad. Pablo, en Efesios 2, comienza diciendo
que Él nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Nosotros, antes de estar en Cristo, vivíamos según la corriente de este mundo. Íbamos fluyendo según la corriente del río. Nos dice aún más, no simplemente que estábamos según la corriente del mundo, nos dice conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás, nosotros estábamos conforme al programa de Satanás y del mundo. Pero Cristo, Él nos salvó a nosotros. Él nos dio vida a nosotros. Vivíamos de esa manera, de modo entonces que ya no podemos vivir de esa manera. Primera de Juan 2, 15 al 17 nos dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No hay punto medio aquí. Aquí no hay, bueno, puedes estar 55% para con Dios y 45% para con el mundo. O puedes estar 85% para con Dios y 15% para con el mundo. No existe tal cosa. O estás con Dios o estás con el mundo y su príncipe. Nos dice, continúa Juan diciendo, 1 Juan 2, 15 al 17, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el verso 7, y esto es algo que nosotros debemos recordar, y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago mismo nos dice a nosotros en Santiago 4:4, en algunas traducciones Jacobo, nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nótese que no hay modo de estar en el medio. No podemos estar sentados en la verja, sino más bien que debemos estar sentados, hermanos, en un lado. So, si vemos, if we see the fence, we can't just sit on it. Más bien debemos nosotros estar a un lado. ¿Y cuál es ese lado? El lado de Dios, porque si estamos pretendiendo creer que podemos estar en el medio y compartir con el mundo y compartir con Dios, estamos engañándonos a nosotros mismos, porque cualquier porcentaje de amistad con el mundo, o sea, de aceptar el mundo como nuestro molde, es enemistad contra Dios. Si estamos siendo moldeados por el mundo, no estamos siendo moldeados por Dios. Estar conformados al mundo es contradictorio a nuestra nueva naturaleza. El creyente es formado a la imagen de Cristo cada día. Debemos seguir siendo transformados. Eso es lo que nos dice Pablo. Si no, transformaos o dejaos transformar. La palabra aquí es la palabra metamorfosis. Y la idea de esta palabra es un cambio que está sucediendo de adentro hacia afuera. Ahora, ¿cómo se lleva esta transformación? Mediante la renovación de vuestra mente. Esa clase de transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante en las Escrituras. ¿Cuál es el vehículo que Dios utiliza para informarnos a nosotros? Su palabra. Hay muchos que se enfocan en revelaciones, supuestas revelaciones nuevas. Hay muchos que se enfocan en que Dios le está diciendo muchas cosas a su oído y todo eso. Y se dejan llevar su vida a través de eso. La palabra no nos dice a nosotros que hagamos eso. Más bien su palabra ya escrita. La transformación es básicamente una obra del Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga otra palabra para esto? Es la santificación. Es el segundo paso del creyente. Es en el estado en donde está todo creyente. El creyente está siendo santificado. El creyente está siendo formado a la imagen de Jesucristo.
Como nos dice Pablo en 2 Corintios 3:18, nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejando la gloria de Dios, vamos siendo transformados a su imagen, de un grado de gloria a otro. Y esto viene del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu Santo nos está formando a nosotros a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en Cristo hemos sido transferidos de muerte a vida, del dominio del pecado a la libertad en Cristo. O sea que ya no debemos nada a nuestro viejo amo, el pecado. Sin embargo, el pecado todavía sí está en nosotros, presente en nosotros, pero no hay necesidad de que nosotros nos sujetemos a él, ni al mundo, ni a Satanás y sus secuaces. Pero cuando nos sometemos al pecado, esto es una conducta que ya no es natural de nosotros. Estamos desobedeciendo a Dios. Así que debemos nosotros crecer y dejarnos ser transformados cada día más y más a la imagen de Cristo por la renovación de nuestras mentes. El crecimiento fluye. El crecimiento fluye de nuestro rendir o conformidad, no al mundo, sino al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y la palabra de Dios es uno de esos vehículos que utiliza el Espíritu para santificarnos a nosotros. Un creyente que no vive aferrado a la palabra de Dios es un creyente que retarda su crecimiento. Es un creyente que es moldeado por el mundo más que transformado por la palabra de Dios. El cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia. Ahora vive no una vida egocéntrica, sino una vida cristocéntrica. Como dice Pablo en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y él hace aquí una distinción. Hermanos, que esto no se vea en ustedes. Hagan morir estas cosas en ustedes, porque los hijos de desobediencia reciben la ira de Dios por estas cosas que ustedes están haciendo. El verso 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta conocimiento pleno. Hay una renovación, un cambio progresivo que va sucediendo en el creyente. El Espíritu Santo hace esto en cada uno de nosotros a través de nuestro entendimiento y sumisión a la palabra ya escrita. Por último, el creyente debe saber la voluntad de Dios. Pablo dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si el mundo es el timón de nuestra embarcación, pues ser formados a la imagen de Cristo es algo imposible. Y como resultado es que nunca sabremos la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Pero si el timón de nuestra embarcación es el Espíritu de Dios, entonces estamos siendo formados a la imagen de Cristo y como resultado conoceremos la voluntad de Dios. De conocer la voluntad de Dios, entonces podemos traer adoración que es agradable y de olor grato. Es en las Santas Escrituras donde encontramos lo que Dios quiere de nosotros. No es en sueños. Repito, no es en sueños, ni en sentimientos, ni en supuestas experiencias subjetivas, no es una voz en el oído, no, es en las Santas Escrituras, es en la palabra clara, objetiva de Dios que encontramos lo que Dios quiere para nosotros, en todo aspecto de nuestras vidas. En resumen, la vida
del creyente es un sacrificio a Dios como resultado de lo que Dios hizo en él. El creyente no debe conformarse a este mundo. Número 3, el creyente es formado a la imagen de Cristo cada día. Número 4, el creyente debe ser o debe saber la voluntad de Dios. La respuesta lógica a la iluminación que provee la revelación de las Santas Escrituras debe mostrarse en una vida dedicada a Dios. Como nos dice el verso 1, debe ser un sacrificio vivo, agradable y aceptable a Dios. El motor detrás de esta actitud de creyente debe ser las misericordias de Dios. En otras palabras, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en aplicación, repito la pregunta, ¿cuál debe ser la respuesta por parte del creyente ante lo que Dios ha hecho por nosotros? Una respuesta lógica. Porque es por la misericordia de Dios que podemos presentar nuestras vidas enteras como un sacrificio vivo y santo a Dios. Continuando, en una inconformidad a este mundo que rechaza y vive completamente en contra de Dios. Y de otra parte, continuamos nuestra transformación mediante la renovación de nuestras mentes, buscando el entender así la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Termino con estas palabras de Gregorio Nacianceno. Dice, ofrezcamos a Dios la posesión más preciosa para Dios. Devolvamos a la imagen lo que se ha hecho en semejanza a la imagen. Reconozcamos nuestra dignidad. Honremos a nuestro arquetipo. Conozcamos el poder del misterio y por lo que Cristo murió. Lleguemos a ser como Cristo, ya que Cristo se hizo como nosotros. Seamos de Dios por amor a Él, ya que Él se hizo como hombre por nosotros. Asumió lo peor para que pudiera darnos lo mejor. Se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Tomó sobre sí la forma de siervo para que podamos recibir de vuelta nuestra libertad. Descendió para que podamos ser exaltados. Fue tentado para que podamos conquistar. Fue deshonrado para poder glorificarnos. Murió para poder salvarnos. Subió para poder atraernos a sí mismo. A quienes descendimos en la caída del pecado. Demos todo, ofrezcamos todo al que se entregó en nuestro rescate y reconciliación. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te suplico, Señor, que tu Espíritu aplique esta palabra a los corazones de aquellos que estén sintonizados o vean este video en el futuro. Señor, solamente tú puedes hacer el cambio en el hombre. Nadie viene a ti al menos que tú lo traigas. Te suplico, oh Dios, que tú hagas conforme a tu voluntad en aquellos que tuvieron la oportunidad de vernos en esta mañana. Te suplico que el resto de la semana, Dios, sea el campo de demostración, en donde nosotros tomamos tu palabra, la aplicamos a nuestros corazones y la practicamos para la gloria de tu nombre. Te doy las gracias por mis hermanos de la Iglesia de Esperanza Viva. Señor, tú nos has dado un regalo en estos hermanos y te suplico, Dios, que sigas tú fortaleciéndolos a cada uno de ellos. Señor, gracias te damos porque tú has hecho por nosotros lo que jamás ninguno de nosotros pudo imaginarse. Nosotros, pecadores impedernidos que merecemos tu ira, ahora somos partícipes, oh Dios, de tu familia. Adoptados a tu familia, Dios, gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que pudieron sintonizarse en esta mañana. Somos la Iglesia de Esperanza Viva y mi nombre es Luis Morales Jr. Y espero pues que hayan sido
edificados, aquellos que están en Cristo y aquellos que no están en Cristo. Espero que sus corazones hayan sido convictos. Y si su corazón ha sido convicto, hoy es el día de salvación. Gracias a todos. Que todos tengan un hermoso día. Amén. Vida salvar por una cruz, tus